día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la gloria de Dios. Pero usted se preguntará, quizás, ¿qué es la gloria de Dios? Hay algunas ideas equivocadas referente a la gloria de Dios. Por ejemplo, algunas personas piensan que la gloria de Dios es el cielo, porque se menciona que cuando alguien muere, dice, pues Dios lo tenga ¿en dónde? En su gloria. Pero la gloria de Dios no es un lugar. La gloria de Dios es su esencia, lo que Él es, la sustancia de su presencia. Así que como Dios es uno, su gloria es una. Sin embargo, la gloria de Dios también es la gloria del Padre, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Ya lo tenemos? En el versículo 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Hay cosas que le pertenecen a Dios. ¿Qué dice aquí que le pertenece a Jehová? La magnificencia, el poder, pero también le pertenece ¿qué? La gloria. Cuando se dice en la Escritura, dadle gloria a Dios, ¿a qué se referirá? Si su gloria es su sustancia, su esencia. Vamos a ir aprendiendo todas estas cosas hoy. A Él le pertenece la gloria, le pertenece la victoria, le pertenece el honor por una razón. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Son de Él. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todas las cosas. En los Salmos hay varias referencias a su gloria. Vamos a ir al Salmo, capítulo 96. Dice en el versículo 7, tributad a Jehová. Tributo es un impuesto, es algo que se da en reconocimiento de superioridad. Cuando un pueblo conquistaba a otro, le imponía tributo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese pueblo tenía la obligación de darle ciertos bienes a ese otro reino porque era súbdito de él. ¿Qué quería decir esto? Reconocía que aquel reino era más grande, más fuerte que ellos y que tenían poder sobre de ellos. Bueno, aquí dice la Escritura que debemos de tributarle ¿a quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque ya vimos que Jehová, de Él es los cielos, la tierra y todo lo que existe. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová, ¿qué? La gloria y el poder. Estamos viendo que de Él son, pero nosotros debemos de tener un reconocimiento para Dios de que a Él le pertenece la gloria y le pertenece el poder. Vamos a ir a Romanos, capítulo 11, en el verso 36. Nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. De Él, de Dios, por Él, de Dios, y para Él, ¿de quién? De Dios, son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos. Amén. A Él le corresponde esa gloria. Y esa gloria, esa sustancia, esa esencia donde mora Dios, es de asombrosa majestad. Vamos a verlo en Job, capítulo 37. Nos dice en el verso 22, viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad, ¿cómo? Terrible, o sea, por eso es que el hombre no puede ver a Dios, no puede ver la gloria de Dios, porque es una majestad que es indescriptible, que no pudiéramos ni siquiera entender. En el Salmo 145
En el verso 5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Cómo es la gloria de Dios? Hermosa. En la hermosura de la gloria de tu, Él es magnánimo. Quiere decir que el lugar donde habita Dios no podemos ni siquiera imaginarlo. Incluso su propio nombre debe de ser motivo de reverencia, porque su nombre es glorioso. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Amén. En el verso 58 nos dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Cómo es su nombre? Glorioso y ¿qué? Entonces, una forma en que las personas podemos darle gloria a Dios no es solamente decirlo de palabras, sino guardar, cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. En el Salmo capítulo 8, en el verso 1, nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, ¿en dónde? Sobre los cielos. No es el hecho de que el cielo sea la gloria, no. El hecho de que en el cielo está la gloria ¿de quién? De Dios. Pero aquí estamos viendo que su nombre debe de ser glorioso. Dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora, Dios revela su gloria y la principal lugar donde se revela la gloria de Dios es en la persona de Jesucristo. Vamos a ir a Isaías 40. En el verso 5 nos dice la Escritura, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Da a entender que Jesucristo se iba a levantar para manifestar la gloria de Dios. Esto mismo lo vemos en San Juan capítulo 1, en el versículo 14. En el primer versículo de San Juan 1 nos dice que en el principio era el verbo es la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Jesús no existió a partir de que nació o fue concebido en el vientre de María, no, Jesús es eterno porque es Dios mismo. Pero ese Dios eterno se hizo ¿qué? Carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué vieron? Su gloria. Gloria como del unigénito, el único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo se muestra, se revela la gloria de Dios. Vamos a ver también algunos aspectos que nos muestra la Escritura de cómo se manifestaba la gloria de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, versículo desde el 15. Cuando el pueblo de Israel, comandado por Moisés, empezaron a entrar al desierto, llegaron a aquella montaña donde Dios se manifestó a Moisés a través de una zarza que ardía, pero esa zarza ardía y no se consumía. Y ahí fue comisionado Moisés de parte de Dios para ir a darle libertad a su pueblo que era oprimido en Egipto. Una vez que salieron de Egipto, Moisés condujo al pueblo nuevamente a ese monte, al monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, una nube. Y en el verso 16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días,
y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Los israelitas vieron la gloria ¿de quién? De Dios, aunque la gloria de Dios se manifestó en ese momento como una nube, pero como una nube resplandeciente, con un fuego. Entonces, vamos a ver también que en varias ocasiones la gloria de Dios descendió. Quiere decir que esa gloria, esa sustancia, esa esencia de Dios puede llegar hasta nosotros el día de hoy. Vamos a ir a Éxodo capítulo 33. Recuerden que en este capítulo es cuando Dios habla a Moisés y le dice: mira, el pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir dura cerviz? Quiere decir alguien que no se humilla, que está en orgullo, que no recibe la voluntad de ¿quién? Eso es ser una persona de dura cerviz. Entonces le dijo: mira, ve con ese pueblo, yo enviaré mi ángel delante de ustedes para que los introduzca a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, Moisés dijo: no, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos lleves a ningún lugar. Moisés había descubierto, había experimentado que era más valioso estar en la presencia de Dios que cualquier otra cosa, que prefería estar en el desierto pero con la presencia de Dios, que en un paraíso alejado de la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces él le pide a Dios que si no los acompaña, que si su presencia no va con ellos, no los lleve a ningún lugar. En el verso 17 dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Quién le dijo eso? Moisés. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Moisés anhelaba estar en la gloria y contemplar la gloria de ¿quién? Dios. La gloria de Dios. Ahora esa gloria puede descender sobre nosotros, como descendió en el tabernáculo de reunión. Vamos a verlo aquí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 40, a partir del verso 34. Entonces, nuevamente, la forma visible en que se manifestó la gloria era a través de una nube. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué llenó? El tabernáculo. La gloria de Jehová puede descender y llenar un lugar, pero también puede llenar a una persona. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. ¿Cuántos hemos anhelado tener una experiencia similar? Ver la gloria de ¿quién? De Dios. Pero hay que tener cuidado, porque Dios es santo y nada impuro o profano puede estar delante de la santidad de ¿quién? De Dios. Entonces, vamos a ver más adelante ahora. Porque la gloria de Jehová también desciende con un efecto para cuidar, para cubrir, para proteger a aquellos que le han agradado. Es como cuando Dios le contesta a Moisés y le dice: porque has hallado gracia delante de ¿qué? De mis ojos,
y porque te he conocido por tu nombre. Entonces, en el Números capítulo 14, vamos a leer a partir del verso 9, cuando aquella rebelión de los que no quisieron entrar en la tierra prometida, siempre que hay rebelión, la rebelión es el ir en contra de la voluntad de Dios. El primer rebelde, ¿quién fue? Satanás. Él se rebeló en contra de quién? De Dios. Y no solo él, dice que él influyó en una tercera parte de los ángeles que le siguieron el juego y también fueron rebeldes en contra de quién. Hay que tener cuidado con la rebelión, con ir en contra de la voluntad de él. Por eso dice en el verso 9, por tanto, no seáis rebeldes. ¿Contra quién? Contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Y ya vimos que Jehová, la esencia, la sustancia de Jehová es su gloria. Y esa gloria es magnífica, es terrible, es temible. Entonces en el verso 10 nos dice, entonces toda la multitud habló, ¿de qué habló? De apedrearlos. La rebelión iba en aumento. No solamente estaban en contra de lo que ellos estaban diciendo, sino que ahora querían hacerles daño. Incluso estaban hablando ¿de qué? De apedrearlos. Dice a continuación, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y entonces viene una sentencia, no nos vamos a centrar ahí. Aquí donde vamos a ver es que la gloria de Dios protegió la vida ¿de quién? De Moisés, de Josué, de Caleb, de aquellos que le fueron ¿qué? Fieles. Cuando una persona es fiel a Dios, su gloria le sustenta, su gloria le cobija, su gloria le protege. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay muchos ejemplos de la gloria de Dios descendiendo sobre el tabernáculo de reunión. Pero vamos a ver también en Primera de Crónicas, capítulo 24, Primera de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 24. Nos habla que al cantar debemos de tener en mente algo. Dice, cantar entre las gentes, ¿qué debemos de cantar? Su gloria, lo que Él es, su esencia, su grandeza, su exaltación, y en todos los pueblos sus maravillas. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus, porque grande es Jehová y digno, Él es digno ¿de qué? De suprema alabanza. Y no solamente eso, dice aquí, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son, ¿qué son? Mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Y a continuación está el verso que iniciábamos, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Amén. La gloria de Dios se manifiesta de muchas formas en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 1. En el verso 28 nos dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión
de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Cuando la gloria de Dios desciende sobre nosotros, también su voluntad se hace presente a nuestra vida. Y aquí la compara Ezequiel, dice, como el arco iris cuando aparece el día que está lloviendo, así apareció un resplandor sobre mí, y era una semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, ¿qué debemos de hacer cuando la gloria de Jehová desciende sobre nosotros? Postrarnos. No es necesario que alguien se lo diga, es algo que usted debe reconocer, porque Él es digno de recibir la gloria y el poder. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. En el verso 8 nos habla de que cuando Jesús nació en Belén, en el verso 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y no solamente un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron ¿qué? Gran temor. La gloria se manifestó a estos hombres que apacentaban sus ovejas en el campo. Y en el verso 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se manifestó a ellos. Pero también hay otro hecho en Hechos capítulo 7, en el verso 55. Capítulo 7 de Hechos, verso 55, cuando Esteban fue llevado, arrastrado al Sanedrín, a aquel lugar, a aquel concilio donde fue juzgado Jesús mismo, donde habían sido ya llevados los apóstoles en alguna ocasión y les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. Entonces Esteban fue llevado ahí y él dio una disertación de todo lo que la historia del pueblo de Israel desde que Dios llamó a Abraham y a su descendencia. Y dice en el verso 55, pero Esteban, ¿cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué pasó? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Él, como resultado de esa llenura del Espíritu Santo, vio la revelación de la gloria de Dios. Y en esa gloria, en esa esencia, en esa sustancia, estaba Jesús sentado a la diestra del poder de Dios. Amén. Y esa gloria quiere revelarse o pretende revelarse a toda la humanidad. ¿Qué debemos de hacer? Dejar que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo lo que nosotros somos. Amén. Vamos a ir ahora. Cuando Salomón también dedicó el templo, algo sucedió en ese lugar. La gloria de Jehová descendió sobre ese lugar y su gloria llenó el templo. Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos a ver algunos versículos de este capítulo. Desde el verso 2. Dice, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca.
Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, y en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca con sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y ahí están hasta hoy. Y en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es... Quiero que nos imaginemos esa escena. Se estaba consagrando el templo, sin embargo, cuando se terminó de construir, pues el templo estaba ¿cómo? Vacío. Y entonces trasladaron del tabernáculo de reunión, de ese tabernáculo que había construido David, un tabernáculo, por eso dice la escritura, ¿el tabernáculo de quién? De David. Llevaron el arca del pacto, y era tal alegría, y era tal alabanza, y el júbilo, y los salmistas y los levitas entonaban y tocaban, y era esa alabanza que llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y ellos reconocían algo, que no era porque ellos eran buenos, no era porque ellos eran un pueblo especial, sino era porque su misericordia es para siempre. Entonces dice en el 13, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que nosotros deberíamos de anhelar, que la gloria de Dios descienda sobre esta casa. Pero ¿qué se requiere para que su gloria descienda? Se requiere que haya santidad, que haya santificación. Por eso es importante cuando la Escritura dice que no traigamos carga el día de reposo. Vamos a ver también cómo se reveló la gloria en Lucas capítulo 9, a partir del verso 28. ¿Ya lo tenemos? Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, se refiere a Jesús, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran el círculo, se llama el círculo íntimo, era quienes presenciaron o estuvieron cerca de Jesús en varias ocasiones importantes. Dice: y subió al monte. ¿Con qué objetivo subió Jesús al monte? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco, ¿y cómo? Y resplandeciente. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar algo. En una ocasión escribí unos datos en cuanto a la apariencia de Jesús. ¿Cómo era la apariencia de Jesús?
Porque mucha gente, sobre todo los pintores, los artistas, se imaginan a Jesús rubio, ¿va?, de ojos azules, de un semblante agradable, apuesto, ¿va? Sin embargo, Jesús era una persona común en ese tiempo, judío, quizás de piel morena, ¿va?, de un rostro curtido por el trabajo al sol, ¿va?, él era carpintero. Entonces no era una persona que por su físico se viera diferente al resto de quienes, de las personas. Sin atractivo, dice la escritura en Isaías 53, sin atractivo para que le deseemos. Entonces mucha gente quiere imaginarse cómo era Jesús, pero cómo era Jesús no es importante, sino lo importante es ver que hoy Él está en el cielo a la diestra de Dios, y que ni siquiera, dice el apóstol Pablo, que si aún conocimos a Jesús en la carne, dice, ahora ya no lo conocemos, ¿qué? Ya no lo conocemos así, porque Él fue glorificado. Aquí dice que Él, mientras estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo, ¿qué? Otra, diferente. El Jesús de la gloria, el Cristo glorificado. Por eso es que cuando Jesús resucitó y aquellos dos discípulos iban tristes camino a Emaús, dice que Jesús se acercó a ellos, pero ellos no entendieron que era quién. Jesús, porque no le reconocían. Aquí dice que su apariencia, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados ¿de qué? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir, ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces la gloria de Dios, la gloria se manifestó en ese monte de la transfiguración. También aquí mismo en Lucas, pero en el capítulo 24, precisamente cuando Jesús se acerca a aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús y ellos van tristes, y Jesús les dice, ¿por qué? ¿Qué son estas pláticas que ustedes tienen? ¿Por qué están tristes? Y entonces ellos le dicen, tú eres el único extranjero, forastero de Jerusalén que no ha sabido lo que ha ocurrido en estos días. ¿Cómo Jesús Nazareno, hombre, profeta de Dios, poderoso en señales, dice que fue arrestado, fue juzgado, crucificado, pero en el verso 24 les están platicando ellos con Jesús sin saber que era quién? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara ¿dónde? En su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Llegaron a Emaús, sin embargo él hizo como que se iba más adelante. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto quiere decir que a veces la gloria de Dios se revela a tu vida y tú esperas ver algo, pero la gloria de Dios está ¿dónde? Está allí contigo. Entonces, ahora vamos a ver, ya casi para concluir, que esa gloria de Dios es inaccesible para el hombre por sus propios esfuerzos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3,
en el verso 23, nos dice, por cuanto todos pecaron, el pecado es lo que nos separó, dice, por cuanto todos nos pecaron, están destituidos ¿de dónde? No dice aquí que no van a llegar al cielo, que no van a ir al paraíso, dice que están destituidos ¿de dónde? No tienen comunión con esa esencia gloriosa de la presencia de Dios. Pero Cristo vino para llevarnos precisamente a la gloria. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. En el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria, ¿verdad? Él se reveló a nuestra vida con el propósito de que nosotros podamos llegar a disfrutar la gloria ¿de quién? De Dios. Ahora, por eso es que en 1 de Pedro, capítulo 4, la experiencia cristiana, cuando hay oposición y cuando hemos sido revestidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo, nos da un testimonio a nuestro propio espíritu. En el versículo 14 de 1 de Pedro 4 dice, si sois vituperados, o sea, si son ofendidos por el nombre de Cristo, somos ¿cómo? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ¿quiénes? O sea, si nadie habla mal de ti, tienes que ponerte a pensar si realmente estás caminando bien delante de quién. Dice, porque eso es una manifestación de que el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es como glorificado. Aquí voy a hacer un paréntesis leyendo el siguiente versículo. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo que. O sea, no padezcas por hacer cosas ¿qué? Malas. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, debemos orar para que esa gloria de Dios continúe estando presente en nuestra vida. Vamos a ir al Salmo 104, en el verso 31, ¿ya lo tenemos? Dice, sea la gloria de Jehová, ¿cuánto tiempo? Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Amén. Ahora, hemos sido llamados a pertenecer, a entrar en ese lugar que es la gloria de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, en el verso 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, por Cristo Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, por Él mismo, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Voy pues, ¿a qué fue Jesús? A preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. En Romanos capítulo 8, verso 17, dice el verso 17 y 18, y si hijos, también herederos, o sea, tenemos una herencia, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero hay una antecedente, hay una condición, si es que ¿qué? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos como glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
tenemos un llamado a pertenecer, a disfrutar la gloria de Dios. Incluso nuestros propios cuerpos llevarán su gloria. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el 35 para entenderlo. Amén. Pero dirá alguno, porque hay algunos que piensan, bueno, cuando venga Jesús por su iglesia, los que estén muertos, ¿cómo van a resucitar? Por ejemplo, si se murió ahogado y su cuerpo nunca fue recuperado y se lo comieron los peces, o si se murió en un incendio y se murió quemado y no quedaron sus restos, o aquellos que cuando mueren son incinerados. ¿Un cristiano puede ser incinerado o tiene que ser sepultado su cuerpo? Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Esto lo saben hasta los nutriólogos, porque dicen no coma carne ¿qué? Roja. Cuando le dicen no coma carne roja, ¿qué quiere decir? ¿Que coma qué? ¿Cuál es la carne roja? La carne de res o la carne de puerco. Cuando no come uno carne roja hay que comer pollo o hay que comer ¿qué? Pescado. ¿Por qué? Porque son diferentes, tienen diferentes propiedades, están hechos de una forma ¿qué? Diferente. Aquí está hablando de eso, está diciendo, una es la carne de unos animales, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Dice, ya hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria, la sustancia, la esencia de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra ¿en qué? Gloria. Y esto se escribió miles de años atrás, y ya hablaba de que aunque las estrellas son estrellas, cada estrella es diferente una. Por ejemplo, nuestro sol es una ¿qué? Es una estrella, pero de lo que se está quemando, de lo que está hecho esa estrella, produce una luz amarillenta, que por eso cuando el sol lo vemos al amanecer o al atardecer, a veces se ve amarillo o se ve incluso rojo, ¿verdad? Es un efecto de la atmósfera, pero también habla de qué es lo que se está quemando en ese ¿qué? En ese lugar. Sin embargo, hay otras estrellas que su luz es más blanca, casi azul. ¿Por qué? Porque son otros elementos los que forman esa estrella que se está quemando. Aquí mismo lo dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará como. ¿Qué quiere decir corrupción? Cuando una persona muere y su espíritu lo abandona y su alma ya no está en él, simplemente queda un cuerpo, un estuche. Pero ese estuche, aunque lo mantuvieran vivo artificialmente con un respirador y dándole nutrientes por sondas, etc., sin embargo esa persona realmente ya no está ¿qué? Ya no está viva. Es lo que denominan muerte cerebral. Quiere decir que aunque el cuerpo está, hay algo que ya no está ahí. Y si ese cuerpo ya no le dan vida artificial y lo dejan solito, ¿qué le va a pasar? Ya está muerto, pero ¿qué le va a pasar? ¿Por qué se descompone un cuerpo? ¿Por qué no nos descomponemos cuando estamos vivos? Y cuando alguien está muerto, ¿por qué luego ya unas horas al sol se empieza a hinchar, ¿no? Porque es
corruptible. Este cuerpo es ¿qué? Quiere decir que se va a echar a perder, a destruir. Pero se siembra en corrupción, se resucitará en ¿cómo? Un cuerpo que nunca más se volverá a echar a perder. Se siembra en deshonra, resucitará ¿cómo? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, resucitaremos en gloria con el Señor. Vamos a terminar en 1 de Pedro, capítulo 5. En el verso 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, ¿de qué? De gloria. Esa gloria va a ser nuestra corona, va a ser nuestra recompensa, va a ser el galardón de aquellos que se mantuvieron fieles delante de Dios. Es una promesa que tendremos, pero esto no quiere decir que esperemos hasta tenerla, sino que aún hoy mismo podemos empezar a disfrutar teniendo esa comunión con la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Que el Señor nos bendiga.